Esta presentación tiene como propósito generar un espacio de reflexión sobre la situación actual de la lectura en los países iberoamericanos y presentar una propuesta sustentada en la narración oral para impulsar a la lectura y que se constituya como un elemento de cambio tanto social como personal. El trabajo tiene como base de desarrollo las metas 2021 planteadas por la Organización de Estados Iberoamericanos. Metas de la Organización de Estados Iberoamericanos 2021. Las metas establecen lo siguiente. Las metas establecidas para el año 2021 por la Organización de Estados Iberoamericanos pretenden, entre otros aspectos, ampliar la cobertura de la educación y elevar la calidad de la misma en los países iberoamericanos. Asimismo, se busca alcanzar la igualdad a través de la educación y se considera a la lectura como un factor sustantivo para lograr estos objetivos. Meta general quinta: mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar. Meta específica 12: ofrecer un currículo que incorpore a la lectura y el uso del computador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante y que estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre los alumnos. Nivel de logro: dedicar al menos 3 horas de lectura obligatoria en educación primaria y 2 horas en educación secundaria básica. Meta general séptima: ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida. Meta específica 18: garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades. Nivel de logro: situar la tasa de alfabetización en la región por encima del 95% antes del 2015. El trabajo que debe desarrollarse para alcanzar estas metas obliga a realizar una retrospectiva histórica y conceptual de la lectura, de la comunicación y de la narración oral. En primer término, debemos establecer que el ser humano como ser social fundamenta sus relaciones a través de la comunicación, y que podemos definir a la comunicación en su sentido más amplio, como el acto de relación entre dos o más sujetos mediante el cual se evoca en común un significado. Paoli 2011, página 11. Podemos considerar también a la narración como la acción de contar o relatar hechos o situaciones reales o imaginarias que le suceden a un o a algunos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Por lo anterior, se propone a la narración oral como una herramienta que apoye y fomente el hábito de la lectura en los estudiantes en los niveles de educación primaria y secundaria y en la alfabetización, y en particular para estos espacios en México, y alcanzar con ello las metas generales quinta y séptima y las metas específicas 12 y 18 planteadas en el documento Metas Educativas 2021 de la OEI. Podemos establecer que cuando contamos algo que ha ocurrido estamos realizando una narración, y teóricamente que el narrar implica hacer una referencia lingüística, ya que la palabra es el vehículo conductor de la expresión narrativa. En esta presentación se incluye como un ejemplo de la propuesta un ejercicio narrativo apoyado en el género literario de la leyenda, y dentro de este, las leyendas de la época de la colonia en la Ciudad de México, y en particular se incluye la narración de la leyenda de la calle del Puente del Clérigo. Las leyendas. Entrando en el campo del género, debemos señalar que una leyenda es una narración que surge de hechos reales, tiene una base histórica y se transmite de generación en generación, modificando su origen principalmente al incluir hechos extraordinarios o sobrenaturales. Se ubica en un tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una comunidad, lo que aporta al relato cierta verosimilitud. En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales como milagros, presencia de criaturas de ultratumba, etc., estos se presentan como reales, pues forman parte de la visión del mundo propio de la comunidad en la que se origina la leyenda. Las leyendas de la época colonial en México. El Virreinato de la Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida por la corona española durante su periodo de dominio en el continente americano. Fue creado tras la conquista sobre los mexicas y otros pueblos de Mesoamérica, realizada entre 1519 y 1521 por las tropas de Hernán Cortés. Fue creado por Real Cédula de Carlos I el 1 de enero de 1535, aunque la instauración oficial se realizó el 8 de marzo del mismo año.
Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México. El centro histórico de la Ciudad de México, o simplemente centro histórico, es la parte central de la ciudad que dio origen y nacimiento al espacio colonial y a su posterior desarrollo y desenvolvimiento. En el centro histórico de la Ciudad de México se suscitaron en la época de la colonia una serie de hechos y sucedidos que han sido transmitidos de generación en generación y han quedado plasmados en nuestra historia como leyendas del centro histórico en la época colonial. A continuación se presenta la narrativa de la leyenda de la calle del Puente del Clérigo, siendo esta en la actualidad la calle de Allende en el centro histórico de la Ciudad de México. Corría el año de 1649. Vivía en la Ciudad de México el sacerdote don Juan de Nava, quien tenía a su cargo el cuidado de su sobrina doña Margarita Jáuregui, bella joven ya en edad casadera. Don Duarte Sarraza, caballero portugués de buena presencia, conoció a doña Margarita en una fiesta virreinal y la cortejó hasta hacerse novios. Don Juan de Nava investigó al caballero y descubrió que tenía una vida disipada, tenía también deudas y se había separado ya de 2 mujeres, dejando incluso hijos bastardos. Así que le prohibió a su sobrina seguir el noviazgo, pero ella hizo caso omiso para tener un romance furtivo. El caballero portugués también le prohibió acercarse a su sobrina. Como el sacerdote siempre se opuso al romance, don Duarte tuvo deseos de matarlo, de quitarlo de su camino. Una noche, don Duarte fue a casa de doña Margarita para convencerla de escapar a Puebla de Los Ángeles, donde se casarían, pero repentinamente vio a don Juan de Nava caminando por un puente cercano a la casa. Don Duarte, iracundo, discutió con el sacerdote y sacó su cuchillo y lo clavó en la cabeza de don Juan. El sacerdote cayó muerto. Don Duarte arrastró el cadáver y lo arrojó al río. Don Duarte se ocultó porque muchos sabían de la oposición del sacerdote a su noviazgo y se refugió en Veracruz por casi un año. Pasado ese tiempo regresó por doña Margarita y una noche caminó por aquel puente donde había matado al sacerdote. No se sabe qué le sucedió, pero a la mañana siguiente amaneció muerto, con una mueca de terror y estrangulado por un esqueleto sucio, vestido con una sotana hecha jirones que tenía clavado en el cráneo el mismo puñal que don Duarte usó por matar al sacerdote. Cuenta la leyenda que los restos de don Juan, poseídos por su alma, surgieron del río para cumplir el deseo de proteger a su sobrina. Tiempo después, al puente y a la calle que se formó en ese lugar se le llamó la calle del Puente del Clérigo y posteriormente se renombró como 7ª y 8ª calle de Allende.